lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio de la Secretaría General, mediante el cual comunica que la Sala acordó autorizar la prórroga del plazo de vigencia de esta comisión por 30 días más, a partir del 13 de julio de 2021, para realizar audiencias pendientes. Oficio de la Secretaría General, mediante el cual comunica que el diputado señor Juanma Ferrer Vidal reemplazará en forma permanente en la comisión al diputado señor Gustavo Sangüesa Dueñas. Oficio del alcalde de la Municipalidad de La Serena, señor Roberto Jacob, mediante el cual remite copias de boletas de honorarios emitidas por el abogado señor Raúl Pelén durante los años 2018-2021 y a su vez los servicios contratados correspondientes a cada boleta. Este documento fue enviado a los correos de las y los integrantes de la comisión. Documento de la señora Patricia Figueroa Canales, abogada del Departamento Jurídico del Gobierno Regional de la región de Coquimbo, por el cual adjunta las tasaciones realizadas por don Eugenio Jiménez de 3E Chiles Paz de los siguientes terrenos: Camino San Ramón, lote 16, perteneciente a Inmobiliaria La Serena Spa; Camino San Ramón, lote 79, perteneciente a Inmobiliaria Pan de Azúcar Spa; Camino San Ramón, lote G1, perteneciente a Inmobiliaria Guayacán Spa; Camino San Ramón, lote 15, perteneciente a Inmobiliaria La Herradura Spa; Camino San Ramón, lote 80, perteneciente a la Inmobiliaria Cerro Grande Spa; Camino San Ramón, lote 17, perteneciente a la Inmobiliaria Alfaro Spa. Estos documentos fueron enviados a los correos de los diputados integrantes de la comisión. Informe del analista de la Biblioteca del Congreso Nacional, señora Verónica de la Paz, referido a las tasaciones de los terrenos comprendidos en el proyecto Centro Deportivo San Ramón, efectuadas en junio de 2020. También fue enviado a los correos de los integrantes de la comisión. Esa es toda la cuenta, presidente. Muy bien, gracias, Claudita. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿No? Bien, asuntos varios. ¿Alguien quiera plantear? ¿No? Bueno, entiendo que había un oficio pendiente, ¿no, Claudia? Sí, presidente. ¿Podría decirnos qué oficio teníamos que... El que me le envié, envió? sí. Bien. ¿Lo digo yo o lo dice usted? Sí, por favor, dígalo usted porque estoy aquí. Ya, no se preocupe. Oficiar al Ministerio de Desarrollo Social o a la Subsecretaría de Evaluación Social para pedirle la revisión del proyecto Construcción del Centro Deportivo San Ramón, código BID 40.02.694-0, Comuna de La Serena, cuyo resultado de análisis técnico económico es RS, para verificar si la presentación del proyecto por la entidad formuladora como la evaluación del mismo se ajustaron en contenidos y en forma a las metodologías y procedimientos establecidos por este Ministerio para la presentación y financiamiento de proyectos a través del Sistema Nacional de Inversiones. Lo anterior, por cuanto a la luz de los antecedentes que ha tenido conocimiento esta comisión investigadora, se evidenciaron inconsistencias en el proceso. Ese oficio lo estaba pidiendo el presidente, que hoy día no pudo asistir porque tuvo un problema familiar. Habría acuerdo, ¿no? en enviarlo, ¿no? Los antecedentes para el funcionamiento de la comisión. Bien. Ok, así se acuerda. ¿Sí? ¿Correcto? Don Gustavo, ¿esta es la última reunión suya o usted va a reemplazar al... Ah, no, pues al revés. Don Juanma Ferrer Sí, lo va a y al reemplazar. revés, Juanma Ferrer me va a reemplazar. ¿Se aburrió? Coquimbo queda muy lejos de Ñuble. Muy bien. Gracias, diputado Sangüesa. Bien, vamos a pasar entonces a las materias propias de la comisión. Esta comisión fue citada para, por cierto, continuar con el cometido que nos hizo la Cámara y para escuchar hoy día, recibir una audiencia en esta sesión a la ex jefa de División de Presupuesto e Inversión Regional del Gobierno Regional de Coquimbo, la señora Rocío Ramírez Rojas, que está ahí. Bienvenida, Rocío, muchas gracias por acompañarnos. Y posteriormente la encargada de la Unidad Auditora Interna del Gobierno Regional de Coquimbo, la señora Priscila Carvajal Alfaro, que la veo también por ahí. Muchas gracias a ambas, bienvenidas. Yo voy a tratar de seguir la misma metodología que siguió el presidente de la comisión, el presidente titular, que es más que proceder a, salvo que ustedes así lo quieran, hacer una breve exposición para luego más bien recibir las respuestas de las y los diputados. Entonces les voy a ofrecer la palabra muy brevemente, salvo que, insisto, ustedes tengan una exposición presentada. Si es así, les pido que traten de acotar la presentación al máximo posible para que luego podamos tener un intercambio entre la y los diputados y ustedes, nuestra invitada a esta sesión. ¿Quién quiere partir? ¿Rocío? ¿Priscila?
Vamos a partir por Rocío, que está en el orden de la minuta del día de hoy. Rocío, te ofrezco la palabra. Le ofrezco la palabra, perdón. Presidente, buenas tardes, gracias por la invitación. Como usted dice, yo en la presentación no hice porque es como más de lo que ya han visto. Entonces preferiría que ustedes me fueran preguntando qué es lo que quieren saber de mi rol como ex jefa de división del gobierno regional. Muy bien, muchas gracias, Rocío. Priscila. Presidente, buenas tardes. No, yo tampoco tengo presentación. Al igual que Rocío, estoy en la misma postura de que usted planteen las inquietudes o consultas que tengan. Muy bien. Gracias a ambas, entonces. Voy a ofrecer la palabra en primer lugar al diputado don Raúl Saldívar Auger. Gracias, presidente. Solamente para solicitar como metodología y para poner en contexto, digamos, la situación, ya que llevamos algunas semanas sin tener sesión, que por lo menos ambas pudieran, en el orden que usted estime, exponer cuál fue su trabajo, en qué periodo, en qué tiempo, de tal manera que podamos tener más elementos de juicio ahora y activar la memoria pasiva para poder hacer las preguntas que sean de rigor y pertinentes. Muy bien. Así, en efecto, la comisión tiene horario y día de sesión los días lunes, y los 2 lunes pasados han sido festivos, y para cambiar de fecha requiere autorización especial y no la hubo, así que por eso es que tuvimos dos sesiones, 2 lunes sin sesiones. Entonces, acogiendo la sugerencia del diputado Saldívar, le ofrezco la palabra en primer lugar a doña Rocío Ramírez para que nos dé un poquito el contexto de su función y su responsabilidad en el gobierno regional. Bueno, presidente, diputados, yo fui jefa de la división de análisis y control de gestión, que luego pasó a llamarse presupuesto de inversión en el gobierno regional. Desde el año 2018, marzo de 2018, llegué con la intendente Lucía Pinto hasta noviembre de 2020, cuando llegó el intendente Pablo Gerber. Mi rol como jefa de división de presupuesto de inversión es elaborar, ejecutar y controlar el presupuesto de inversión del gobierno regional, el llamado FNDR, y además asesorar a la autoridad en el control de este mismo presupuesto. Ese es mi rol o el rol que yo cumplí cuando fui jefa de división. Gracias. Priscila, le ofrezco la palabra para el mismo propósito. Bueno, yo soy la actual encargada de la unidad de auditoría interna desde el año 2010, desde 2010. Previamente fui profesional de la unidad de auditoría interna desde el año 2003. A la fecha soy la encargada de la unidad de auditoría. Y el rol y la función de la unidad de auditoría es también asesorar a la autoridad en materias de controles, de revisión de sistemas de información, uso eficiente de los recursos, planificación de auditorías anuales, establecimiento de recomendaciones, seguimiento de recomendaciones y coordinaciones con la Contraloría General en algunas materias. Bien. Bien, ofrezco la palabra entonces a los diputados y diputadas para formular preguntas. ¿Ningún diputado o diputada? Diputado Saldívar. A la señora, gracias presidenta, Rocío Ramírez. La unidad de análisis de control de gestión, en el evento de que hubiese ocurrido para otros proyectos, adquisición de bienes inmuebles, es la encargada directa. Y en el evento, mejor dicho, en el caso de este proyecto, entiendo que pasó por planificación directamente. ¿Usted tuvo alguna relación, algún conocimiento o alguna etapa del proceso que se llevó a cabo en este proyecto? ¿Le correspondió tener alguna participación? Eso por el momento, presidente. Bien. ¿Alguna otra intervención? Si no hay más preguntas, yo voy a plantear algunas. En primer lugar, Rocío, vamos a concentrar primero las preguntas a Rocío, luego a Priscila, si les parece.
A mí me gustaría, Rocío, que usted nos explicara un poquito bien cuáles son sus funciones, particularmente en la asignación y gestión de los recursos. Saber quién en el gobierno regional define qué es lo que se paga, cómo se paga y de dónde tienen los fondos para pagar. Lo digo especialmente porque en una sesión anterior, Paola Rodríguez dijo que para comprar los terrenos se había sacado plata de los FIC por concursos que no se hicieron. Y que se había utilizado una parte de esos recursos, para pagar los terrenos. Entonces, yo quiero saber si usted es quien autoriza los pagos y qué autorizaciones tiene que haber para proceder a esas autorizaciones de inversión. Si la responsabilidad es directamente suya, es de alguien superior, si alguien puede instruirle, ordenar esos pagos y decir de dónde salen los fondos, y si fue así en este caso, quién lo hizo o cómo se determinaron los recursos, de dónde provenían los recursos para realizar ese paro. Porque hasta donde yo entiendo, usted jerárquicamente tenía el mismo rango que el señor Casa. No hay una relación de jerarquía ni dependencia entre ambos, toda vez que usted también es jefa de división, al igual que lo era él en su condición de jefe de planificación. Entonces, pero sí tiene una relación de dependencia, ya se lo señaló, con la intendente, que ya vimos, tuvo una activa y personal participación directamente con el señor Cáceres en la gestión y aceleramiento de la compra de los terrenos. Eso, a mi juicio, ya ha quedado suficientemente acreditado en la comisión. Entonces, yo quisiera que usted nos contara un poquito, nos respondiera un poquito a estas interrogantes. Ofrezco la palabra. Bien. Rocío, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Bueno, al diputado Saldívar, primero con su consulta respecto a qué función o qué rol juega análisis y control de gestión o presupuesto de inversión versus planificación. En lo que se ha comentado dentro de esta comisión es el rol que ha tenido planificación en la presentación del proyecto o la presentación a Contraloría de este proyecto, ¿ya? Efectivamente, nosotros, lo que hace la división de presupuesto de inversión es controlar el presupuesto. ¿A través de qué? A través de lo que hace la unidad técnica. En el caso que este proyecto, por ejemplo, la unidad técnica no hubiese sido el departamento jurídico, sino que el municipio de La Serena, nosotros controlamos lo que ellos hacen, no cómo ellos presentan a la Contraloría. No sé si me explico. El rol que jugó planificación en este caso fue, como Patricia lo explicó en la exposición pasada, fue que planificación tuvo que ver con un rol directo con la Contraloría. Fue como un nexo entre la unidad técnica, que era jurídico, planificación y Contraloría. ¿Qué es lo que controla presupuesto de inversión? Controla que eso que se hizo o que se presentó a Contraloría, que la Contraloría aprobó, se pueda o no pueda pagarse. ¿Ya? Insisto, en el ejemplo, si este proyecto hubiese sido la unidad técnica del municipio de La Serena, el municipio de La Serena primero, para hacer un trato directo, tendría que haber pedido una autorización al gobierno regional. Y esa autorización es analizada por el departamento jurídico. Y si está conforme la justificación o la fundamentación, se le da la autorización para un trato directo. En este caso, como era el mismo departamento jurídico, eso sucede internamente. ¿Ya? Respecto a lo que usted me comentaba, presidente, de cómo, o que Paola había dicho que existían, o que esto se pagó con recursos FIC, no es así. El presupuesto es dinámico. Como ustedes saben, nosotros, el presupuesto de FNDR depende de la DIPRES, ¿cierto? Del Ministerio de Hacienda y de lo que tanto todas las regiones peleamos con lo que no se ha descentralizado. Existen distintos subtítulos en el FNDR. Para poder pagar el terreno, los recursos tienen que estar en el subtítulo 31, ¿ya? Que es donde se paga la infraestructura. Por ejemplo, con platas de ese subtítulo no se puede comprar un vehículo, pero sí lo que se va haciendo durante el año es ir moviendo los recursos de un subtítulo a otro. Por ejemplo, no existe plata actualmente para comprar ambulancias en la región.
Entonces van a tener que probablemente moverse recursos de otro subtítulo, del subtítulo que tiene que ver con programas y proyectos, que es donde están los FIC, del subtítulo 31, que es donde se hace la infraestructura, para poder mover y acomodar el presupuesto y que permita darle cabida a comprar vehículos como son las ambulancias. ¿Ya? Se hace un movimiento del presupuesto, por eso siempre se habla de un presupuesto dinámico. Dentro de un mismo monto, por decirlo de alguna forma, se va moviendo, y todo eso con una autorización de la DIPRES, que es la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Ya respecto a cómo se paga y qué se paga en el gobierno regional, efectivamente la División de Presupuesto de Inversión es la que verifica que todo lo que se está pagando esté correcto. Esto se hace a través de estados de pago. Existen departamentos en la división con administradores de proyectos que revisan cada uno de los antecedentes de un estado de pago. Por ejemplo, que se pavimentó, si se hizo o no se hizo la excavación para un alcantarillado. Eso se verifica, y se verifica con el asesor técnico que tiene la unidad técnica, ¿ya? En este caso, para poder pagar algo, lo que hace la División de Presupuesto de Inversión es esperar que la unidad técnica, en este ejemplo el departamento jurídico, nos indique que ya está todo ok y que se va a pagar de acuerdo a lo que la Contraloría ya aprobó, ¿ya? Y ahí se envía eso al Departamento de Finanzas para un pago y devengo del recurso para ejecutar el gasto. José Cáceres efectivamente fue par mío en el gobierno regional hasta que pasó a ser el administrador regional, y ahí ya estaba en un nivel jerárquico superior a mí. Eso, presidente, no sé si di respuesta a lo que sus requerimientos. No le escucho nada. Micrófono, presidente. Perdón. Gracias, Rocío. Diputado Saldívar, no sé, ¿alguien quiere hacer más preguntas? Diputado Matías Walker. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a Rocío Ramírez y también a Priscila Carvajal por sus exposiciones. No, mi pregunta es muy directa y muy simple. En todos los años de experiencia que ellas han tenido en sus cargos, si les parece que es habitual que se haga un pago en el sistema público sin esperar la toma de razón de la Contraloría General de la República, máxime tratándose de una inversión de esta naturaleza, de casi 10.000 millones de pesos, y si tienen antecedentes que puedan aportar a esta comisión de quién autorizó esos pagos sin esperar el trámite de toma de razón de control de la legalidad de la Contraloría General de la República. Muchas gracias. Gracias. ¿Más preguntas? Bien, no, Rocío, a mí no me respondió casi ninguna de las preguntas que le formulé. Así que se las voy a reiterar en orden. Yo quiero saber si usted autorizó los pagos. ¿Quién autorizó la inversión? ¿Quién le dio la orden a usted de pagar? ¿Qué instrucciones recibió de la intendenta Lucía Pinto? Y ya que dijo que en algún momento el señor Cáceres pasó a ser superior jerárquico, si el señor Cáceres le dio alguna orden a usted respecto de estos pagos. Le ofrezco la palabra. Diputado, presidente, le respondo a usted primero porque quedó pendiente lo suyo. El pago no fue autorizado por la división que yo dirigí, ¿ya? El pago de estos recursos sucedió cuando se cobraron unos valevistas que estaban en resguardo de la notaría, ¿ya? El pago no se autorizó. ¿Cuándo se autoriza el pago? Cuando llega un estado de pago, ¿ya? ¿Nos entendemos? ¿Ahí? Sí, siga. ¿Sí? Ya. Por lo tanto, no existió una orden de pago desde la División de Presupuesto de Inversión. Lo que sucedió fue que cuando se hizo la compraventa, porque se hizo una compraventa que luego se fue a ratificar a la Contraloría, ¿cierto? Una primera y luego una segunda que permitió el pago de los valevistas.
ahí el departamento jurídico a nosotros nos pide una emisión de esos valevistas, que quedan en resguardo de la notaría, ¿cierto? Esos valevistas se emitieron y salieron al resguardo de la notaría. Pero cuando se cobraron, nosotros solo, o por lo menos yo me enteré solamente cuando Finanzas, el Servicio de Impuestos Internos, le informa que se estaba inscribiendo un terreno a nombre del gobierno regional, o que se había inscrito, más bien dicho. Y por lo tanto ahí dedujimos que los valevistas habían sido cobrados. No existió una autorización de pago. ¿Ya? Instrucción de la intendenta Pinto respecto a algún pago no recibí nunca. Ni por este proyecto, ni por ninguno. Y Cáceres tampoco a mí me ordenó nada, ni siendo mi par, ni siendo mi administrador regional. ¿Ya? Al diputado Walker, esto no es habitual, diputado. Esto, desde lo que yo sé, nunca había pasado que se pagara algo sin la autorización de la Contraloría. ¿Por qué desde el punto de vista presupuestario es complejo? Porque independiente de que la plata, los valevistas fueron cobrados y la plata efectivamente salió del gobierno regional, presupuestariamente no puede ser rebajada. Porque para poder ser rebajada, la plata tiene que ser devengada. ¿Ya? Son dos conceptos un poquito complejos de entender, pero que tiene que ver con una salida contable, una salida del efectivo, llamémoslo así, de la moneda, y una salida del papel, que es el presupuesto. Y lo que controla la división de presupuesto de inversión es el devengo de los recursos. No sé si ustedes recuerdan los temas del gasto, que siempre en junio tiene que haber un gasto del 50% en las regiones, y el 2018 tuvimos ahí un problema serio acá en la región. Es porque la plata tiene que estar devengada, por lo tanto tiene que estar autorizada, que es más o menos, se liga un poco con lo que me preguntaba usted, diputado Díaz, respecto a la autorización del pago. La autorización es un devengo, y ese devengo no sucedió en el gobierno regional. Por eso el gobierno regional el año 2020 no alcanzó el 100% de su ejecución presupuestaria. Si bien es cierto, la plata no estaba en el gobierno regional, no fue devengada presupuestariamente. Eso, presidente. Bien, ¿más preguntas? Presidente. Diputado Walker. Perdón, ahora sí que me confundí. No sé si será por la hora, por lo tarde o por el cansancio, pero el problema acá no solamente es que se autorizó el pago por parte del gobierno regional, sino que el pago se percibió por parte de los vendedores sin esperar el control de legalidad, sin el trámite de toma de razón por parte de la Contraloría General de la República. Se modificó la escritura de compraventa, alterando lo originalmente pactado, de manera tal de autorizar a los mandatarios, a los abogados, a poder simplemente retirar de la notaría el precio, los valevistas representativos del precio, sin esperar el trámite de la toma de razón. Siempre hay una relación de género a especie entre el devengo y lo percibido. Entonces, lo que yo quiero entender es cómo, si los vendedores retiraron los valevistas de la Contraloría y se hizo efectivamente el pago, que es lo que fraguó, ¿no es cierto?, esta causa que ha sido caratulada por parte del propio Ministerio Público como fraude al fisco. Es como se puede haber percibido el precio por parte de los vendedores y no aparecer devengado en el presupuesto del gobierno regional. Gracias, presidente. Gracias, diputado Walker. Yo quisiera agregar algunas cosas, porque ya que usted mencionó esta situación de la ejecución del gasto, ¿no?, y el cumplimiento de metas del gasto, quiero que usted me diga si es verdad que el año 2019 se comprometieron nominalmente 2.000 millones o 2.000 millones del presupuesto 2019 para la compra para este proyecto.
que la información que yo tengo es que es así, que se comprometieron nominalmente unos 2.000 millones del presupuesto 2019 al proyecto de compra de terreno, que entiendo es algo que usted debe autorizar. Después, si usted conocía el proyecto, porque entiendo que para autorizar el pago, o como se llame técnicamente lo que usted nos señala que en su atribución usted tiene que conocer el proyecto. Tiene que estar asociado a una firma, un convenio, y ligado a su vez a un contrato. Y tercera pregunta, o segunda más bien, es ¿qué resguardos debe tomar usted para que, por ejemplo, los recursos, que entiendo son girados en este caso, y perdóneme que no sea tan técnico como usted, pero no es mi especialidad, mediante unos valevistas que quedan en resguardo del DARIA, como cualquier compra inmobiliaria, pero que son dinero en efectivo, técnicamente son efectivos. Cobrados los valevistas, obligados, o sea, entregados a los valevistas se pueden cobrar por caja, que es lo que se hace. Por tanto, ¿cuáles son los resguardos que toma su división o dirección o la institución que usted dirigía para evitar que ocurriese lo que ocurrió? Que se modificaran los contratos, que se fijara una cláusula muy inusual en contratos de compraventa de inmuebles, y es que se concede a una de las partes el derecho de hacer todas las inscripciones, anotaciones y suscripciones para cobrar, lo que significó, y aquí cito al diputado Walker y a su vez a la Fiscalía, que se fraudara al fisco potencialmente en todos estos fondos, que hoy día efectivamente no están ni en el presupuesto ni en el patrimonio del Estado. Y quiero saber si usted realizó algún tipo de gestión, cualquiera, la que sea, en relación al pago de los valevistas. Rocío, respecto a la palabra. Diputado Walker, no es que sea la hora ni nada, sino que es difícil de entender un poquito el tema del devengo o la autorización presupuestaria de los recursos. A ver, cuando uno emite un valevista, y como los valevistas que se emitieron para este caso, efectivamente es plata, plata física, digámoslo así, o plata en efectivo, que queda a resguardo de la Contraloría. Cuando los valevistas fueron solicitados a la división de presupuesto de inversión y nosotros a la otra división que es administración y finanzas, se hicieron a través de una compraventa en la cual estaba la cláusula que decía que debían concurrir ambos abogados, tanto el del gobierno regional como el de la parte vendedora, a inscribir el terreno. Y una vez que el terreno estaba inscrito, los valevistas podían ser cobrados, ¿cierto? Eso decía el contrato de compraventa. Un contrato de compraventa que luego fue modificado. Una modificación de la cual yo no tuve ninguna información. Una modificación que yo no conocí y que me sorprendió porque me enteré de ella cuando se cobraron los valevistas. ¿Ya? Por lo tanto, la plata efectivamente salió porque los valevistas se cobraron, porque en esta segunda compraventa se permitía que los vendedores pudieran cobrar los valevistas e inscribir solos ellos el terreno. Sale efectivamente contablemente la plata, esos valevistas que era plata en efectivo, los vendedores fueron, abrieron la cajita y sacaron la plata, pero presupuestariamente eso no es considerado un gasto para el Ministerio de Hacienda, porque el gasto sucede cuando existe la autorización del gobierno regional para ese pago. ¿Ya? Los valevistas fueron cobrados sin que el gobierno regional se enterara de ese cobro. Por lo tanto, no pudo haber una orden de no pago, por decirlo así, porque además creo que ni siquiera existen los valevistas. ¿Ya? Por lo tanto, las platas fueron sacadas contablemente, pero no devengadas en el presupuesto. Por lo tanto, no fueron un gasto. ¿Ya? Respecto a las preguntas de usted, presidente, efectivamente los proyectos para que nosotros cuando la división de presupuesto de inversión, cuando decide echar a andar un proyecto, se designa una unidad técnica, que puede ser municipal, puede ser un servicio público o puede ser el mismo gobierno regional. Para este proyecto en específico, se designó unidad técnica a la Municipalidad de La Serena, en primera instancia. Y la Municipalidad de La Serena aceptó ser unidad técnica. Y cuando estábamos haciendo los trámites del convenio de mandato,
la unidad técnica de la Municipalidad de La Serena desistió de serlo. Por lo tanto, lo conversé con la intendenta y ella conversó a su vez con el encargado del departamento jurídico, y dado que el departamento jurídico antes había hecho compras de terreno, tanto la CCU para La Serena y el Emilio Schaffhausen también para el servicio de salud, ellos decidieron ser la unidad técnica. Por lo tanto, lo que se hace en este caso no es un convenio de mandato, sino que se hace una resolución que se designa como unidad técnica al departamento jurídico, ¿ya? Es una resolución interna del gobierno regional. Si hubiese sido un convenio de mandato, si hubiese sido La Serena, la Municipalidad de La Serena, la unidad técnica, este convenio de mandato pasa antes por Contraloría. Pasa el convenio y luego si la municipalidad hubiese querido comprar como trato directo o como licitación, ellos tienen un acuerdo de juridicidad, creo que se llama, perdón mi ignorancia, con la Contraloría, en la cual la Contraloría le prerrevisa, por decir así, algunos aspectos. ¿Ya? Pero en este caso no hubo convenio, sino que hubo una resolución. El proyecto, la división de presupuesto de inversión no los conoce todos. Nosotros, o esta división, no es que se ponga a revisar cada uno de los antecedentes porque por algo tienen un RS. Y existe un ente técnico que revisó todos los antecedentes, que vio que todo estuviese correcto y que todo funcionara. Por lo tanto, estos antecedentes son entregados íntegramente a la unidad técnica, quien los analiza primero antes de saber si va a aceptar ser o no la unidad técnica. Efectivamente, el año 2019 se asignaron 2.000 millones para este presupuesto, para este proyecto, perdón. Fueron 2.000 millones solamente porque esa era la disponibilidad presupuestaria que había en ese momento para ese proyecto, ¿ya? Era un proyecto que, según lo que la unidad técnica nos dijo, salía rápido porque estaba bien fundado. ¿Qué más tengo? ¿Qué resguardos tomamos nosotros respecto de los valevistas que toma la División de Presupuesto de Inversión? Es el contrato de compraventa que se entrega. Si es una unidad técnica externa al gobierno regional, lo que hace la División de Presupuesto de Inversión a través de sus administradores es pedir todos los antecedentes que tengan que ver con el trato directo o la licitación o el contrato de compraventa, y eso lo revisa el departamento jurídico del gobierno regional, porque en la División de Presupuesto de Inversión no hay abogado. Y la modificación del contrato, como le comentaba, yo no tuve conocimiento de la modificación de ese contrato hasta que recibí un correo de finanzas donde donde le informa a toda la jefatura que se ha inscrito el terreno a nombre del gobierno regional. Y ahí existe una reunión en la cual recién se informa que sí, efectivamente hubo una modificación de contrato que permitió eso. Pero yo no tuve antecedentes antes de eso. Gracias, Rocío. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Gracias, Rocío. Si pudiera, le pediría que se quedara acá por si surge alguna otra consulta. Vamos a pasar a Priscila. Ofrezco la palabra para preguntar a Priscila. Bueno, si nadie tiene consultas, voy a formular yo algunas. Priscila, me gustaría saber qué rol específico jugó usted en relación a este contrato. Yo entiendo que su función es visar el cumplimiento o procurar el cumplimiento de todas las normas de probidad propias de la administración pública, en particular auditar los proyectos, pero quisiera saber exactamente en qué etapas, en qué momentos tuvo vinculación con la discusión de este proyecto en particular, y específicamente con los contratos que dieron lugar al proyecto mismo. Le ofrezco la palabra. Gracias, diputado. Mire, en realidad la unidad de auditoría interna no participa de los procesos, ¿ya? Sino que hace más bien una revisión ex post, ¿ya?
no es un control de gestión, como usted lo está planteando, sino que es una unidad que hace unas revisiones posteriores a. La unidad de auditoría tiene un plan de auditorías, ¿ya? No es que audite todo o no es que revise todo, ¿ya? Sino que planifica en virtud de una matriz de riesgo, de procesos de riesgo y de requerimientos ministeriales y gubernamentales, y hace una planificación, ¿ya? Y dentro de esta planificación, el contrato o el terreno San Ramón no estaba contemplado, ¿ya? Entonces no participa en el proceso mismo, ¿ya? A no ser que sea un requerimiento específico del jefe de servicio, y que en este caso no ocurrió. Yo no participé en ninguna reunión o no se me solicitó nada como para dar una opinión respecto de la compraventa. Esa es la función de auditoría. Entonces, ¿me podría explicar por qué está invitada a esta sesión? Estoy invitada porque en la reunión pasada, la señora Patricia Figueroa, que es la asesora jurídica del gobierno regional, mencionó mi nombre o salió a la unidad de auditoría por un caso de representación que ella hizo a una orden que le dio su ex jefatura respecto de una contratación. Así es. Eso era, ¿qué vinculación tenía la unidad de auditoría con estas representaciones que hizo la funcionaria a su jefatura por la contratación? ¿Y podría darnos una respuesta sobre esa interrogante? Bueno, en esa oportunidad Patricia señaló que ella se había representado respecto de una orden que le estaba dando su jefatura por una contratación de un abogado externo, de un trato directo de un abogado externo, para que tramitara nuevamente a Contraloría un reingreso de las resoluciones que habían sido representadas en la compra de terreno. ¿Ya? Ella señaló que había copiado la unidad de auditoría, cosa que no fue así, pero sí Patricia, después que estalló todo esto, y como la unidad de auditoría no participó en ninguna reunión ni nada respecto a la compra de terreno, sí ella me lo comentó por teléfono después de que salió en la prensa. Me comentó que habían unas representaciones de la Contraloría y que se estaba intentando o haciendo una nueva resolución para reingresar el contrato de compraventa a la Contraloría para el trámite de toma de razón. Bien. ¿Palabras? Yo quiero hacer un comentario y me gustaría una opinión más global de ambas. Y es que la sensación que a uno le va quedando después de escuchar los distintos testimonios que se entregan en la comisión es que el gobierno de la regional de la región de Coquimbo era un caos, una anarquía. Que nadie tenía vínculo con el otro, que un área podía gastarse 10.000 millones en un terreno y la jefa de división de presupuesto simplemente pagaba, que a usted que está a cargo de la auditoría no le corresponde auditar si nadie se lo pide. O sea que el Estado se puede botar 10.000 millones a la basura y nadie se da cuenta hasta que después de que llegaron al basurero. ¿Les parece normal el funcionamiento? ¿Ha sido siempre así? ¿Sienten que tienen alguna responsabilidad en esto? ¿Le ha correspondido a usted, Priscila, inhabilitarse para evaluar o auditar proyectos? No sé, de verdad que a mí me genera un poco de perplejidad ver el nivel de archipelagización del gobierno regional, porque la verdad es que nadie de los que ha pasado por acá dice saber nada. Yo quisiera saber quién los designó a cada uno de ustedes. ¿Quién le designó a usted, Rocío? ¿Cuál es el origen de sus designaciones? Para saber si son funcionarios de confianza política o de confianza técnica o funcionarios técnicos de carrera, para entender un poquito cuál es el mar de fondo de cada una de las designaciones y por esa vía entender también cuál es su ubicación en el mapa de este caos que uno aprecia en el gobierno regional. Yo no sé si será así en el resto de las regiones. Yo nunca he estado dentro del gobierno regional, he sido parte de un gobierno regional, pero quizás ahí nos pueden aportar los que han sido intendentes, pero que aquí solo está el diputado Gauna.
que la sensación que a mí me queda, lo personal, es que esto es como un archipiélago, en que nadie tiene ningún vínculo con otro, que a pesar de que uno puede ver, o sea, yo me pregunto, nunca nadie vio que había un proceso de compras que sobrepasaba, un contrato, un proyecto que salía de la norma en la región de Coquimbo. Quiero preguntarle también cuánto tiempo llevan cada uno en el gobierno regional, que excedía con creces lo que habitualmente ocurre en un gobierno regional, que es comprar, que está la existencia ante Contraloría. Yo entiendo, Priscila, que usted tiene el deber de mantener un vínculo con Contraloría, que su cargo tiene esa particularidad. ¿No hubo diálogo usted con Contraloría? Nunca se alertó por otro lado. Rocío ha dicho que se enteró cuándo se cobraron los valevistas. Yo quisiera saber cómo se enteró, porque el Contralor General al menos nos dijo que la Contraloría Regional se enteró casi por un golpe de suerte. Entonces parece que usted también tuvo un golpe de suerte, salvo que tengamos un antecedente que no nos haya entregado de cuándo se enteró, cómo se enteró y qué hizo a partir de que se enteró que se habían cobrado los valevistas. Le ofrezco la palabra a cualquiera de las dos. Partimos por Priscila, que levantaba varias veces la mano. Ya, yo primero quisiera partir diciendo, presidente, que las compras de terreno no son habituales en los gobiernos regionales. ¿Ya? O sea, esta sería como la tercera, cuarta compra de terreno que recién mencionó Rocío, que hubo una anterior que fue de una construcción de un centro de salud familiar y de consistorial de La Serena, si no me equivoco. Entonces, no son compras habituales. Entonces, no hay procedimiento. Bueno, y a raíz de esto se empezó a trabajar un procedimiento en lo que es en las compras de terreno. Ya eso como para dejarlo claro, que no son habituales las compras de terreno en el gobierno regional. Entonces, los resguardos tienen que ser en los contratos de compraventa, como señaló Rocío. Y en este caso hubo una modificación en el contrato. Creo que le contrapregunte, Priscila, ya, ok, precisamente por lo mismo, porque no son habituales. Me imagino que usted se enteró que estaba esto, porque no era algo clandestino. Pasó por consejo, lo clandestino es la operación, pero el hecho mismo del proyecto no era clandestino. Usted no tiene facultades para decir, oiga, esto no es usual, debiese pasar por auditoría. ¿Tiene facultades o no las tiene? Si las tiene, ¿por qué no las ejerció? Pregunta. Como yo le comentaba, auditoría no participa de los procesos, porque para eso hay jefaturas de división que intervienen. ¿Cuándo participa auditoría de algún proceso? Auditoría, como le decía, tiene una planificación de revisiones en el año, ¿ya? En base a matrices de riesgo. O sea que si ustedes se enteran que hay una cosa que es inusual, como usted lo ha reconocido acá, que hay una compra de terreno, que además como no está la planificación, pase nomás. ¿Sí? Eso es. No está la planificación, por más inusual que sea, por más alto monto que sea, ¿qué pasa? O sea, en este caso sí. Y yo, la verdad, esta unidad se enteró, como estábamos no sé si recuerda, fue el estallido de la noticia, fue en el mes de septiembre, y estábamos en plena fase 1, estábamos en cuarentena. Entonces había muy poca gente trabajando. Yo la verdad me enteré por un comunicado de prensa. La otra pregunta que le hice, hoy yo estoy hablando así porque no veo manos levantadas, ¿no? Pero cuando quieran me interrumpo. ¿Nunca tuvo diálogo con la Contraloría? Yo entiendo que su unidad no tiene un diálogo con la Contraloría. ¿Nunca la Contraloría le hizo presente absolutamente nada sobre su reparo a este proceso? Como para que usted levantara la mano y dijera, aquí tenemos un problema. Yo, la única vinculación que hago con la Contraloría habitúa a pedir información, ¿ya? A los jefes de división y copia a la unidad de auditoría. Y a mediados del mes de agosto del 2020 solicitó a la jefa de división los pagos relativos al Centro Deportivo San Ramón, ¿ya? A mí no me llamó la atención porque, como le comento, es habitual que la Contraloría pida información de proyectos, ya sea para una auditoría, pero no lo contextualiza que es alguna denuncia, no lo contextualiza, entonces nos llama la atención que pida información.
Y es como Bien, el vínculo que yo le podría decir que como que hubo. Y después se hizo la relación ya cuando salió la nota de prensa. Rocío, y después el diputado Yeguren. Rocío, para que conteste esta como cascada de preguntas que le hice, y después le damos la hora al diputado Yeguren que le vi levantando la... Sí, diputado. Bueno, a lo mejor la sensación que tiene usted respecto a cómo funciona el gobierno regional este o los otros, eh, tengo entendido que en algún momento parece que fue Paula la que dio una contextualización de cómo funcionan las divisiones. En el gobierno regional actualmente hay 6 divisiones. Antiguamente eran solo 3, pero cada división tiene funciones distintas. Por ejemplo, para el caso de inversiones, es la división de planificación quien lleva todo lo que es el plan de gobierno, lo que ve la preinversión, o sea, los proyectos que están en desarrollo social, si van o no van a desarrollo social, y qué es lo que se va a llevar o no se va a llevar al core para que el core apruebe. Una vez que el core aprueba los proyectos, ahí recién empieza a jugar, por decirlo así, la división de presupuesto de inversión, que junto a la autoridad verifica y ve bien cuáles son los proyectos que se van a echar a andar, a los que se les va a hacer convenio, ¿ya? Los proyectos, la inversión que se va a hacer en ese año y que va a ser por arrastre para los años siguientes. ¿Ya? Y la división de administración y finanzas es la que tiene que ver más con un presupuesto que se llama el 01, que es el de sueldos y ese tipo de cosas. ¿Ya? Y ahí radica la unidad o el departamento de finanzas para tener el control cruzado respecto a lo que aprueba la división de presupuesto de inversión y luego es revisado también por el departamento de finanzas. ¿Ya? Por eso a lo mejor le queda un poco como esto eh, tan vandalizado, por decirlo así, de los proyectos o del gobierno regional. ¿Ya? Efectivamente, este proyecto fue distinto. Este proyecto era un proyecto muy caro, era un proyecto que entró al core rápido. Yo me enteré de este proyecto, tiene que haber sido febrero, marzo, que andaba dando vuelta este proyecto que iba a ser efectivamente una compensación a la Municipalidad de La Serena por el terreno que la Municipalidad de La Serena entregó para el hospital. Luego por ahí se habló del precio en algún momento, pero todo el mundo decía no, muy caro, no creo que lo aprueben, y luego obtuvo el RS y entró al core y se aprobó. Y por eso fue designado en primera instancia unidad técnica a la Municipalidad de La Serena, porque sabíamos que un proyecto así de grande era un proyecto complejo y el departamento jurídico del gobierno regional no es un departamento grande, son 4 profesionales y que además las otras divisiones las tienen atochados con requerimientos. Pero dado que la Municipalidad de La Serena desistió a la designación de unidad técnica, ya fue ese un acuerdo entre el jefe de la unidad de jurídico con la intendenta de que ellos se hacían cargo de la compra jurídico. ¿Ya? Y el contrato de compra-venta, que lo conocí efectivamente cuando ellos solicitaron los valevistas, era un contrato de compra-venta, como lo señalé antes, que tenía que ver con que existía la cláusula de que ambos abogados iban a concurrir para poder inscribir el terreno y dada la inscripción del terreno se cobraban los valevistas. Por lo tanto, nuestro abogado iba a tener la precaución de que existiera la toma de razón de Contraloría. ¿Ya? La modificación de ese contrato se hizo sin la información a ninguna otra división. Ni Administración y Finanzas, ni la División de Presupuesto e Inversión se enteraron de esta modificación de contrato. ¿Y cómo me enteré yo de que los valevistas habían sido cobrados? Como les señalaba, porque esto fue en julio del 2020. El jefe de finanzas de esa época mandó un correo diciendo a todas las jefaturas del gobierno regional, diciendo que se había inscrito el terreno de San Ramón a nombre del gobierno regional. Y ahí solicité las explicaciones requeridas y ahí recién me informaron que efectivamente eso sucedió porque se hizo una modificación del contrato. Si eso es que estábamos trabajando como un caos, le comparto su apreciación.
Gracias, Rocío. Caos sí, pero además con la finalidad de defraudar, no digo usted, digo que no detrás de eso. Diputado Eguiguren, tiene usted la palabra. Disculpe que no lo he visto. Buenas tardes, Rocío. Un gusto de saludarla y gracias por estar aquí, porque la verdad que acá la idea es poder lograr visualizar y aclarar todos los puntos para poder saber realmente lo que pasó. Primero, una pregunta súper nice. ¿Por qué coincide su salida con la llegada de Pablo Germán? Usted llega con Pablo Germán. ¿A qué se debe eso? Segundo, Rocío, yo estaba en otra comisión paralela, presidente, así que a lo mejor puedo estar, de repente puedo consultar algo que ya se advirtió, pero igual lo voy a hacer. Rocío, usted advirtió o le llamó la atención el precio de los terrenos y le advirtió a la intendenta los riesgos de comprar estos terrenos sin la toma de razón debida en el presupuesto. Ahora, quiero saber si estuvo en conocimiento que las resoluciones estuvieron representadas 5 veces. Lo otro, usted le representó conforme al artículo 62 del estatuto ante la autoridad sabiendo que estaba pagando sin toma de razón. Usted, bueno, como bien decía el presidente, el diputado Marcelo Díaz, aquí han venido de todo, de Cristian Morales, donde todos dicen que nadie conocía lo que hacía la intendenta, por eso se habla de caos. ¿Por qué? Porque aquí debiera existir al menos un grupo cerrado, por cerrado chico que sea, que sepa que la autoridad conversa las cosas con alguien. Pero usted, que es la asesora directa, ¿nunca le advirtió a la intendenta que esto era un riesgo? Y lo otro, usted, entiendo que, y si no, desmiéntamelo, autorizó el imputar el gasto en el año 2000, el 2019 de 2.000 millones de pesos sin toma de razón. Y lo otro que le quería decir, que se habían cobrado los vales vistas de San Pablo. Y si supo antes del cobro de los vales vistas de San Ramón, ¿por qué no ejecutó nada y no hizo nada por los vales vistas de San Ramón? No, cuando usted supo, porque yo entiendo la información que obra en mi poder, que me llegó hoy día, que tengo un mamocheto aquí, es que usted supo del cobro de los vales vistas de San Pablo con anterioridad de cuánto se cobraron los vales vistas de San Ramón. Y entiendo que la jefa DAF también estaba en conocimiento. Entonces, mi pregunta es, si usted sabía de eso, ¿no le generó ninguna duda, nada, ninguna sospecha, no averiguó acerca de lo que estaba ocurriendo con San Ramón cuando supo lo de San Pablo? Gracias, diputado Eguiguren. Rocío, le ofrezco la palabra. Me dieron las preguntas que ha hecho el diputado Eguiguren. Gracias, presidente. Las tengo aquí anotadas para que no se me pase ninguna. Mi salida, cuando llegó Pablo Germán, es una respuesta que tendría que dar el intendente Germán, pero como cuando llega un intendente nuevo, cada una de las jefaturas de división pone su cargo a disposición. Yo llegué con la intendenta Lucía Pinto a trabajar. Por lo tanto, era del equipo de confianza de Lucía Pinto. Pablo Germán instaló a la gente de confianza de él. Pero esa es una pregunta que tendría que responder él. Si yo le advertía a la intendenta respecto a lo que estaba pasando, lo que le advertí a la intendenta en su momento fue que era un proyecto muy grande y que la unidad técnica tenía que ser el municipio de La Serena. Por lo que les había comentado antes, ahí existe un convenio de mandato que pasa por Contraloría primero, luego existe este acuerdo
de juridicidad, creo que se llama, con la Contraloría, que la Contraloría va revisando cada uno de los procesos mientras van sucediendo. Luego, cuando existió la tercera representación de la Contraloría a este proyecto, ya era tercera representación, ya era mucho. Le advertí también a la intendenta que podía ser mejor volver a insistir con el municipio, que fuera el municipio quien comprara. A mí efectivamente me llamó la atención el precio, era un precio caro, pero al tener RS el proyecto quería decir que técnicamente así lo valía. Yo no cuestioné el RS del Ministerio de Desarrollo Social, eso lo contestarán ellos si están, y creo que ustedes tienen también los antecedentes de una nueva revisión del proyecto. Pero en la tercera revisión, en la tercera representación, sí, eso fue como en abril, sí le advertí a la intendenta, y la intendenta conversó con el departamento jurídico y el departamento jurídico le dijo que sí se podía dar respuesta a lo que la Contraloría estaba representando. Por lo tanto, se siguió con lo mismo. Ahí ya son temas jurídicos que yo, como no soy abogado, desconozco. Si tuve conocimiento de las representaciones, sí, efectivamente tuve conocimiento de todas las representaciones y tal como Patricia Figueroa lo explicó, era un tema que veían ellos, departamento jurídico, comunidad técnica, porque la división de presupuesto de inversión no puede estar metido con lo que hace la unidad técnica, tiene que haber un control cruzado de todo. Y lo veía el departamento jurídico junto con planificación y luego con planificación y el administrador regional. Si efectivamente se pagó sin toma de razón, lo habíamos conversado antes con el diputado Walker, no hubo una autorización del pago, sino que hubo un cobro de los valevistas, que contablemente pueden ser cobrados porque es una plata en efectivo que está, y que la notaría, al haberse cumplido lo que señalaban las instrucciones, por lo tanto existía la inscripción, entregó a los valevistas y los valevistas fueron cobrados. Si se autorizó el pago del año 2019 por los 2.000 millones, sí, se autorizó el pago por los 2.000 millones. Sí. Yuren. Rocío, concedo interrupción al diputado Yuren. Sí, permiso, el medio suyo, presidente. No, solamente aclarar algo. Usted me pregunta. Tiene problemas de audio, diputado Yuren. ¿Perdón? Problemas de No se audio. escucha. No entendí. Se escucha Mi cortado. pregunta le decía, usted... ¿Y ahí? ¿Ahí bien? No, diputado Yuren, hay problemas de audio. Se corta la señal. Ubíquese en un lugar con mayor señal. Pero cayó el diputado Yuren, ¿no? Sí. Démosle unos minutos para que se... Tiene que volver a entrar. Ahí está. Estar con Movistar. O que apague su cámara. ¿Cómo llegué ahí? Mejor. O apaga la cámara también. Ahí sí, perfecto. Dale. Ya. No, solamente, pero hacerlo rápido, solamente que me precise que más allá del cobro, usted autorizó imputar esos 2.000 millones en el presupuesto 2019, el gasto 2019. Nada más. Eso sabiendo que no tenía toma de razón. Eso. Bien. Gracias, diputado. Rocío. Sí, diputado. Esos 2.000 millones fueron autorizados el año 2019 porque a diciembre de 2019 la primera resolución que se ingresó no salía de Contraloría aún. Se ingresó en diciembre y salió recién el 10 de enero de Contraloría. Por lo tanto, se conversó con el Departamento Jurídico y con el Departamento de Finanzas y se decidió autorizar esos 2.000 millones y quedaban los otros 7.800 para el año siguiente. Y también el diputado me preguntaba si yo supe antes de los valevistas de San Pablo y luego lo que pasó con los de San Ramón.
No tengo la fecha de cuándo sucedió lo de San Pablo, pero se supone que en San Ramón eso no debía pasar porque, insisto, el contrato de compraventa con el cual se supone estaban resguardados los valevistas era un contrato de compraventa que resguardaba la toma de razón a través de que el abogado del gobierno regional tenía que concurrir a inscribir el terreno. Por lo tanto, no había ninguna preocupación con que eso pasara con San Ramón. Pero como le digo, no tengo a la mano la fecha de cuándo sucedió lo de San Pablo. Eso, diputado. Bien, yo le quiero, porque fue lo mismo que había preguntado yo respecto del tema de los 2.000 millones. ¿Es normal? ¿Está bien? ¿Es correcto? ¿Tiene respaldo jurídico y legal? ¿Usted haya imputado el presupuesto de esos 2.000 millones? Sí, se hizo una reunión entre el Departamento Jurídico, el Departamento de Finanzas y la División de Presupuesto de Inversión para ver qué pasaba con esos 2.000 millones. Y se decidió que como es un proyecto que tenía 2 cuotas, sí se podía imputar. ¿Y usted lo había hecho antes, en otro proyecto? Es que a mí no me tocó compra de terreno con el Departamento Jurídico mientras yo fui jefa de división. Ofrece la palabra. ¿No? Diputado Masferrer, bienvenido a la comisión y le ofrezco la palabra. Sí, presidente, gracias. En primer lugar, disculpar, pero tengo una comisión paralela en el tema de la Araucanía, son a la misma hora. Y las disculpas es que voy a preguntar algo que quizás se hizo antes, pero como me estoy recién incorporando a esta comisión, yo le quería preguntar a Rocío. Yo quiero ir hacia atrás, no en el fondo después que se toma la decisión y viene el tema de la representación de la Contraloría, sino que los gobiernos regionales tienen un plan regional de gobierno, tienen un ARI, y además se presentan en presupuesto en Hacienda una vez al año, cuando uno va a defender el presupuesto, los proyectos grandes que uno quiere gastar en el año. Me imagino que usted como jefa de división participó de esa reunión en Santiago, o básicamente en estos 3 documentos que siempre los maneja la Intendencia, el Gabinete, los jefes de división, etcétera. Mi pregunta es, ¿esta compra de terreno, estos proyectos, venían ahí? ¿Nacen del programa? ¿De dónde nace en el fondo una compra de este tamaño? También puede ser una conversación con alguna autoridad, con un alcalde, porque uno conversa y se van pidiendo solicitudes que requieren las comunas. Pero mi pregunta es porque me llama la atención que al inicio diga que nadie sabía que se iba a comprar esto. Cuando hay estos 3 elementos que todo gobierno regional sabe que existen y que son a futuro, porque uno hace una planificación. Usted debe tener un presupuesto, no tengo idea, pero Coquimbo puede bordear los 70.000 millones o un poco menos. Y uno dice, mire, yo voy a gastar estos 70.000 y va a la IPRESIS y yo voy a gastar 70.000 porque voy a gastar 4.000 en recambio de calefactores, 6.000 en tantas obras viales, esto en los FRIL, etcétera. Y me imagino que estos proyectos estaban, o sea, ¿fueron de alguna forma contemplados con anterioridad o no? ¿Eso ustedes lo vieron? Esa es mi pregunta, en el fondo. Gracias, diputado Masferrer. Le ofrezco la palabra a Rocío. Gracias, presidente. Diputado, este proyecto en particular no estaba en el plan de gobierno porque lo que estaba en el plan de gobierno es la adquisición de un terreno para el Hospital de La Serena. Dado que se hizo la búsqueda del terreno y no se encontró un terreno acorde o que cumpliera con las 75 características, creo que eran las que pide para hacer un terreno viable para un hospital, existió por parte de la Municipalidad de La Serena una donación de un terreno que era un área verde que tenía la municipalidad. Y en compensación a esa pérdida de terreno de la Municipalidad de La Serena, apareció este proyecto para un complejo deportivo. Así nació, no es que decir como que de un día para otro apareció, sino que fue como esta compensación y por eso era como la urgencia del proyecto, entre comillas, o la priorización del proyecto, ¿ya? De ahí nace.
Y sí existen conversaciones para todos los proyectos en el gobierno regional, o así se hacían reuniones bilaterales con los alcaldes, donde ustedes saben, hay muchos más proyectos que plata. Entonces el alcalde va diciendo qué proyecto es más importante para él echar a andar primero o poder esperar. Eso, presidente. Bien. ¿Alguna otra consulta? Bien, entonces yo entiendo... Yo puedo hacer... Diputado Eguren. ¿No? Que está el diputado Masferrer y que bueno, porque él fue intendente. Me gustaría, ¿qué le parece a él todo esto en términos de la dinámica, ¿no? Porque yo lo hemos encontrado con que aquí nadie se comunica con nadie. Yo quiero saber si ese es el funcionamiento normal dentro de una intendencia. Diputado Masferrer, ¿estaría en condiciones de iluminarnos con su sabiduría? No, no, o sea, presidente, no agradezco ahí al diputado Eguren, pero es que no conozco todos los antecedentes. Cada gobierno regional además tiene una metodología distinta. Lo que sí es claro, es muy extraño, o sea, lo que dice la jefa de división, que efectivamente no conversen entre las distintas divisiones, particularmente porque en el fondo va todo encadenado. La división de inversión debe calcular antes los montos que se van a ir ejecutando, después ejecutándolos para que calce la ejecución, pero en el fondo, efectivamente, que no conozca un megaproyecto es extraño. Eso es efectivo, por eso preguntaba si era parte del programa. Sí. La verdad es que los gobiernos regionales, eso sí, no tienen una estructura de decir, mire, van a trabajar de una forma u otra. Y de hecho la jefa de división lo dijo bien, antes habían 3 divisiones, ahora son 6, entonces estaban en la mitad del proceso de centralización. Cada gobierno regional iba ajustando a su forma de trabajo. Eso ya depende de cada gobierno regional. Diputado, no podría decirse normal, se podría decirle la de uno. O sea, es obvio que tienen que trabajar en conjunto, por algo son funcionarios de confianza que los pone el intendente, porque es al final su equipo de confianza absoluto, que es el que tiene que tener una coordinación clara. Los 6 jefes de división, el jefe jurídico y la gente de su gabinete, eso sí es evidente. Ahora, la forma como lo hacen, desconozco, y lo de la auditoría, sí, la relación con Contraloría básicamente siempre es de entregar toda la información que pide Contraloría, pero no existe, por lo menos en el caso en que yo me tocó participar en mi tiempo, no existe algo así como permanente, sino que se instalan o hacen unas auditorías generales o piden mucha documentación, pero sin ahondar en para qué lo necesitan. Gracias, diputado Masferrer. Bien, entiendo que no hay más preguntas. ¿Tenemos lista de invitados para la próxima sesión, secretaria? Presidente, sí, tenemos una lista de invitados que en este minuto no tengo a mano y lo veo yo con el presidente en general. ¿O usted quiere invitar a alguien? No, voy a proponerle algunos nombres al presidente para que él los considere. Como le dimos a él la facultad de hacer las invitaciones, sí, y de organizar un poquito la agenda. La lista. Sí, así que no se preocupe, secretario. ¿Usted va a hablar con él entonces? Sí, gracias a nuestra invitada, a Rocío y a Priscila, y a la secretaría, a Claudita Maca, que estaba por ahí la veo, y a Evelyn, y bueno, por cierto, al canal de la Cámara, y a todas y todos los diputados y diputadas. Y por haberse completo la sesión, se levanta y nos vemos mañana. Gracias, presidente. Hasta luego. Adiós.